Es en el marco del vértigo informativo, que por supuesto no es inocente tampoco, y de cosas que aparecen como si salieran de la nada, dándole un carácter sorpresivo al último ataque de Irán contra Israel. La idea de hablar con vos, que conoces el tema y que conoces sobre todo toda la película, más allá de la foto, era poner un poco en contexto y en historización este último ataque que se conoció y que causó tanta conmoción también indirectamente en nuestro país a partir de la postura que definió el gobierno de alineamiento irrestricto con Israel, y también ver un poquito qué perspectivas, qué se puede esperar de la evolución de todo esto. Sí, Pablo, bueno, primero decir que de manera indirecta Israel ha estado atacando a Irán desde hace muchos años. Una manera que es bastante conocida ya es, por ejemplo, el asesinato sistemático de sus científicos que son parte del programa nuclear. Uh -huh. Entonces, lo que ha estado haciendo Israel es contratando sicarios dentro de la República Islámica. Y claro, Irán no le puede dar una protección al nivel que se debería a cada uno de sus científicos o los que tienen rangos importantes, porque, digamos, Israel tiene mucho temor a que Irán tenga lo que ellos ya tienen, que es el potencial nuclear vinculado a algún tipo de armamento. Entonces ahí primero hay una asimetría militar en Oriente Medio porque Israel tiene bomba atómica e Irán no tiene bomba atómica, y al mismo tiempo Israel genera ese tipo de asesinatos sistemáticos en la República Islámica que se han cobrado decenas de víctimas. Otro tipo, a mí me tocó verlo este mismo año que estuve en Irán, en el mes de enero, ahora del 2024, me tocó ir para lo que es el cuarto aniversario luctuoso del martirio de Qasem Soleimani. Era, si se quiere, la tercera persona en importancia del país que fue asesinada durante el gobierno de Donald Trump al final, porque era una de esas personas que se había enfrentado con mayor éxito a los grupos terroristas en todo Oriente Medio, sobre todo ISIS y el Frente al-Nusra o Daesh. O sea, esos grupos que Occidente los llama Estado Islámico, Uh en -huh. realidad no son ni un Estado ni son islámicos, son creaciones terroristas que Israel tiene que combatir, y como este general había sido muy exitoso combatiéndolos, sobre todo en Siria, decidieron matarlo, porque claro, Occidente le cuesta mucho financiar esos grupos terroristas, y si te fijas, siempre atacan a gobiernos musulmanes. Es raro que si fuera un Estado islámico Uh -huh. atacara solamente a gobiernos que tienen supuestamente su misma religión. Y en ese sentido, hay que decir, sí, lo que pasó este mes de abril que estamos hablando, el día de abril, del 1 de abril, es que Israel por primera vez atacó abiertamente una embajada, ¿sí? Esa es la especialidad de ellos también, atacar embajadas en cualquier lugar del mundo, Uh -huh. iraní en Damasco, en la capital de la República Árabe Siria. Y ahí sí ellos se hicieron cargo de que con aviones, caza, con aviones de guerra, como se dice, bombardearon el consulado iraní en Siria y bueno, primero que lo destruyeron todo, lógicamente, mataron a unas 13 personas, 6 de las cuales tenían altísimos cargos en el cuerpo diplomático iraní. Ante esta situación, lo primero que dijo la República Islámica, en palabras de su presidente, Raisi, en palabras de su líder espiritual, el Ayatollah Khamenei, es que se iban a tomar el tiempo necesario para dar una respuesta contundente que tuvo de alguna manera en vilo a todo el mundo occidental. La O sea, respuesta que esto, vimos de... deteniéndonos acá, era Sí, inminente entonces de manera pública que esto iba a suceder como consecuencia del ataque en Siria. sí, porque también hay que recordar el factor popular, ¿sí? La población iraní, ¿sí? Yo creo que no le perdonaría tan fácil a su propio gobierno que no respondieran, Uh -huh. así como lo escuchás. No es que el gobierno de Irán es un ala radicalizada del pueblo persa. Representa, siento yo, cabalmente los intereses de los iraníes, y en ese sentido el pueblo salió a las calles a manifestarse en Teherán y en muchísimas ciudades de decir, esto ya no puede quedar así, no podemos ser tan vulnerables ante Israel.
Y efectivamente, se generó una especie de promesa de retaliación, y es lo que vimos el sábado pasado, en el cual yo creo que el título que manejó Occidente, que sería Irán ataca a Israel, es falso, porque lo que vimos fue una respuesta militar al ataque iraní, al ataque israelí, y al mismo tiempo hay que decir que no se atacó el país, se atacaron dos bases militares. Por eso Israel está tratando de no reconocer víctimas, porque si hay víctimas, tienen que ser víctimas militares, y ellos prefieren esconderlas. Entonces ahí hemos tenido por primera vez dos cosas. Una, que Israel se hizo cargo que atacó una embajada iraní, matando a todos sus ocupantes, y la República Islámica se hizo cargo de que atacó bases militares dentro del territorio de la Palestina ocupada, que se conoce como Israel. Y en ese sentido, sí, creemos a veces que podemos llegar hasta a estar a las puertas de una escalada de algo que hasta ahora no se ha visto en Oriente Medio, porque Irán e Israel son de alguna manera países enemigos, antagónicos, pero que nunca se habían enfrentado de manera directa. Abiertamente. Y además hay un tercer país de por medio. ¿Qué rol juega Siria? ¿Por qué atacan en Siria? ¿O es un simple escenario y no tiene un peso No, político Siria propio? es importantísimo porque Siria fue el talón de Aquiles que frenó a Occidente de alguna manera. Digamos, después de lo que fueron los ataques a las Torres Gemelas, lo que eso les dio fue el permiso para generar asesinatos masivos y genocidios y tumbar gobiernos en Oriente Medio, como pasó con el caso de Saddam Hussein en Irak. Estados Unidos se habla de que mató a más de 500.000 de iraquíes, así como lo escuchamos, y Occidente lo justificó pensando de que era algo merecido en tanto y en cuanto gente vinculado al mundo islámico había tenido que ver con la caída de las Torres Gemelas, ese nivel de delirio. Y en ese mismo contexto cayó Libia, la Libia de Gaddafi. Gaddafi. También la famosa primavera árabe en Túnez, que si bien fue una especie de revolución de color, generó un cambio de gobierno, y algo parecido pasó en Egipto. Pero cuando intentaron entrar en Siria, ellos creyeron que el gobierno de Bashar al-Assad también iba a caer de la misma manera, y se encontraron con una resistencia del pueblo sirio que sorprendió a todo el mundo. Y fue, por primera vez, el pueblo sirio el que recibió el respaldo de dos potencias importantísimas y tuvieron convenios a nivel militar, como son, primero, la República Islámica de Irán, porque Irán entendía perfectamente que si caía Siria, el próximo ataque era sobre Irán, y también tuvieron el respaldo de la Federación Rusa, sobre todo con apoyo aéreo, ¿sí? Ujú. Y en ese sentido, bueno, las fuerzas militares de alguna manera empezaron a equipararse, y el gobierno de Bashar al-Assad empezó a reconquistar territorios perdidos, pero el país en sí está bajo un tremendo bloqueo económico, está devastado porque atacaron toda su infraestructura industrial también, y está apenas tratando de empezar a reconstruirse. Desde el gobierno iraní hablaron textualmente, o al menos la traducción que se conoció, de una respuesta calibrada y dijeron que no estaba previsto eh, realizar otro ataque en lo inmediato. ¿Eso vos ves que es realmente así? ¿Qué es lo que se puede esperar? Porque hablabas recién de expectativa, de... También hay que decir, Pablo, que están en una especie de gran primer round, en el principio de que se tiran golpes que saben que no son golpes de knockout, también para medir las defensas de su rival, ¿sí? Se están probando unos a otros. Entonces, yo no tengo duda que cuando Irán tiró sus misiles y sus drones, estaba muy a la expectativa de cuál era el nivel de defensa del famoso escudo de hierro, supuestamente, que tiene Israel, y hay que decir que tuvo apoyo también para frenar los misiles iraníes de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia. Hay gente que dice que también lo tuvo de Jordania, pero el gobierno jordano hasta ahora no se hace cargo. Y la misma noche del jueves para el viernes que estamos hablando, efectivamente, Israel también hizo una pequeña prueba que a nivel mediático se nota que la tenían preparado, diciendo: ahora también Israel está bombardeando Irán, sobre todo la ciudad de Isfahan, que es una ciudad en el centro que tiene la mayor planta nuclear
de la República Islámica, y bueno, hicieron como un gran alboroto, como que la planta nuclear estaba en peligro, y la realidad es que el escudo defensivo iraní también funcionó, y no hubo ni siquiera un impacto que llegara ni a la ciudad de Isfahan, ni a la planta nuclear de Natanz. Así es que lo que estamos viendo es que, bueno, se están probando mutuamente, y que, bueno, la posibilidad de una escalada está, pero al mismo tiempo me da la sensación de que los gobiernos se están quedando satisfechos al dar un mensaje también hacia sus propias poblaciones, de decir, bueno, nosotros ya dimos una respuesta y ahora también es nuestro trabajo intentar salvaguardar la paz. Digamos que ambos lados probaron los escudos del otro. Eso paralelamente acá generó algo que no sé, vos me dirás cuánto correlato tiene en el resto de América Latina, que es una postura muy fuerte del gobierno argentino, sumando al embajador incluso a una reunión del llamado Comité de Crisis y expresando un alineamiento absoluto. Más o menos contemporáneo a alguna declaración que hubo en el sentido también de que se evaluaba mandar algún apoyo militar a Ucrania. ¿Eso tiene correlato en el resto de América Latina? ¿Tiene antecedentes en la historia de las relaciones diplomáticas también y de los posicionamientos internacionales? ¿Cómo ves esta posición argentina y qué consecuencias podría tener? Bueno, esto ayuda a entender un poco más algo que en Argentina todavía hay cierta confusión, y es que en Argentina también hubo una revolución de colores que puso a Milei. Milei no es una creación de un movimiento político real, sino que es un proyecto extranjero para que llegue a la presidencia de la República Argentina, apoyado, lógicamente, por un arco amplísimo de corporaciones a nivel global. Porque Argentina es tal vez el país más apetecible del planeta Tierra por todo lo que tiene, y la vulnerabilidad que tiene en todo sentido de sus defensas, con una parte importantísima de su población que de alguna manera está dispuesta a votar a un presidente que dice ser admirador de Thatcher, y el 56% de los argentinos lo votó sabiendo que Thatcher fue la primer ministra británica que como criminal de guerra mandó a hundir el crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión de las Islas Malvinas. Un tipo que dijo que su referente político es esa persona en Argentina, obtuvo, también en segunda vuelta, más del 50% de los votos. Entonces también en Argentina, evidentemente, existe una gran debilidad a nivel defensivo en la conciencia de la gran mayoría de la población, cosa que no pasa en muchos países que tienen como último resguardo y más importante la defensa territorial a partir de los ciudadanos, más allá nacional, decimos. de su fuerza de defensa. Sí, eso es el arma de muchos países. A mí me tocó estar hace 3 meses en Burkina Faso, en el corazón de África, y bueno, Francia amenazaba con una invasión, y te imaginarás que las Fuerzas Armadas de Burkina Faso no tienen mucho con qué defenderse. Ahora, cada habitante dice, si acá se llegan a meter los franceses de vuelta, salimos pero con machetes, porque saben lo que fue el padecimiento del colonialismo francés en África y no están dispuestos a darle continuidad. En América Latina pareciera que estamos viviendo el proceso inverso, y vemos de qué manera ese nivel de alineamiento es, más allá de todo, la expresión de la creación de Milei como personaje de ciencia ficción, igual que lo es Zelensky. Son los dos grandes casos a nivel mundial. Zelensky, un personaje de la ficción creado desde las series por un israelí, que es Igor Kolomoisky, que lo convierte en presidente, pero Zelensky no tenía ninguna vinculación con la política. Sale de las series en las cuales él actúa de presidente y después la gente lo termina votando. Entonces, en Ucrania la gente no tuvo un discernimiento entre ficción y realidad. Con Milei pasa lo mismo. Milei es un personaje de ficción creado en los paneles de televisión de los programas de todo tipo. Y bueno, la gente confundió en la República Argentina lo que puede llegar a ser un presidente y lo que puede llegar a ser un personaje que está en el sillón de Rivadavia defendiendo a los intereses extranjeros. Y lamentablemente es, creo yo, la situación más difícil y más peligrosa de todas. Y si no, basta con ver el caso ucraniano, que ya murieron más de 500.000 de ucranianos en pos de defender los intereses de la OTAN. Sebastián, por último,
cómo juega esto en un contexto internacional más abarcativo. Bueno, acabamos de nombrarlo, hay guerra entre Rusia y Ucrania, hay un mundo que se prepara para elecciones presidenciales muy importantes en este año, hay bloques que se mueven y que se miden. ¿Qué pasa con este conflicto en ese marco más general y con esta Argentina en ese marco más general? Bueno, Milei dejó afuera a Argentina de los BRICS, que es el grupo económico más importante del mundo, y yo no he visto al Congreso argentino que haga absolutamente nada vinculado a eso. Milei está tratando de encolumnar a Argentina, también hay que decirlo, en el bloque de países que fue hegemónico en algún momento, pero que hoy están perdiendo la guerra militar y la guerra económica. La única guerra que ganan es la de los medios corporativos. Ahí sí Occidente llega a una delantera. Pero en el campo militar quieren aliarse con Ucrania, que está perdiendo la guerra con Rusia. Quieren aliarse con Israel, que en caso de que realmente Irán llegara a plantarse en una guerra abierta, mirá las proporciones de Israel y mirá las proporciones de Irán. Bueno, yo creo que no es tan difícil imaginarse las consecuencias que eso puede llegar a tener. Y evidentemente pone a la Argentina en una situación de vulnerabilidad, pero que al mismo tiempo intenta resucitar una hipótesis falsa que la han repetido hasta el cansancio, incluso analistas que se creen o se arrogan la facultad de ser del campo popular y del progresismo, como Pedro Brigger y gente así, que dicen, los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA sí están vinculados al mundo islámico porque Argentina fue parte de lo que fue la guerra del Golfo. Y entonces esa fue una especie de venganza del mundo islámico hacia la República Argentina. No hay teoría más falsa que esa en el planeta Tierra. ¿Sí? Argentina no gravita, Argentina no le genera nada a los países del mundo islámico. Ni una amenaza, ni siquiera un enojo. Se dan cuenta específicamente lo que han sido ese tipo de gobiernos en la República Argentina. Pero crean el imaginario de que el sionismo en Argentina es víctima de algo que puede llegar a pasar y entonces ponen a todas las fuerzas de seguridad. Ayer, por ejemplo, la manifestación por Palestina en Plaza de Mayo, que iba a ir a protestar a la embajada israelí, que eran, te imaginas, Pablo, familias, chicos, organizaciones sociales, populares, era tan imponente el operativo en la embajada israelí para que no se acercara a la manifestación que quedaron solamente en Plaza de Mayo. Y si algo llegara a pasar, bueno, vuelven a tener la excusa de decir, ah, bueno, como nosotros ahora nos aliamos con Israel, vuelven y nos atacan los países del mundo islámico, lo cual es una construcción bastante peligrosa porque hasta el día de hoy Argentina no ha llegado a dar con los culpables de quienes fueron los responsables intelectuales de esos dos atentados, y en ese sentido hay que decir que Milei llevó como una especie de ofrenda cuando se reunió con esta gente vinculada a esta secta judía que es la Chabad Lubavitch, que es, digamos, es la parte más recalcitrante del sionismo financiero, son los que manejan los grandes poderes del mundo, y el día que se reunió con ellos en Nueva York, les llevó, como si fuera una especie de ofrenda, el dictamen que declaraba la Corte Suprema de Justicia culpable a Irán y a Hezbollah de los atentados del 92 y del 94, los dos juntos. De casación, decís vos, el fallo este. Sí, exactamente. Así es que, bueno, estamos, me parece, otra vez a las puertas de esa situación, con la única diferencia, creo yo, que la causa palestina está generando otro nivel de solidaridad a nivel internacional y entonces mucha gente en todo el mundo por primera vez está dimensionando la naturaleza genocida del Estado de Israel. Sebastián Salgado, gracias por esta conversación y bueno, la seguimos en cualquier momento. Muchísima información de parte de Seba Salgado, como siempre. A mí es un tipo que me deja pensando siempre que lo escucho. Me quedo con un parrafito interesante que dice que Milei nos quiere subir a una hegemonía que ya no es tal. Milei quiere que estemos aliados con los yanquis, con los israelíes, pero esa alianza
no es de igual a igual, en primer lugar. Y segundo, me pareció súper interesante esto de que económica y militarmente la OTAN, estas alianzas de Occidente, están perdiendo. Lo que nos están ganando todavía es la batalla comunicacional. Un poco lo que decía la compañera Rosario. Ujú, hoy, Rosario ¿no? Perú. Una vez más, entendemos que es un tema de comunicación, Manu. Algo así.